agradecemos esta interesante conversación y finalmente los invitamos a que se queden a nuestro último módulo, que será moderado por la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Nodón, quien dialogará con 3 invitados que han lidiado con el fenómeno de la inseguridad pública y el crimen organizado de distintos ámbitos y territorios. Felipe Kast, senador de la Araucanía. ¿Está? Claudio Castro, actual alcalde de la comuna de Renca. Bienvenido. Y finalmente, Gonzalo Blumel, exministro del Interior y actual investigador del Centro de Estudios Horizontal. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les quiero agradecer especialmente a nuestros 3 invitados que corrieron en esta ciudad de Santiago mientras están dedicados a todos los trabajos importantes que hacen para poder compartir con nosotros. Y creo que este panel termina de cerrar el trabajo que hemos hecho en el sentido de presentar la seguridad y el crimen organizado como un tema que requiere una mirada integral. Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los desafíos a los que nos enfrentamos hoy día es que suelen abordarse de manera muy simplificadora. Y claramente este es uno que no puede abordarse de esa manera. Entonces hemos partido la mañana hablando de la seguridad en el retail, en las empresas, en el mundo privado. Seguimos ahora con este panel internacional donde vimos experiencias desde otros lugares y nos toca ahora entrar a Chile, quizás el lugar o el momento, digamos, donde realmente nos vemos más involucrados. Y si nosotros tuviéramos que rescatar, creo yo, 4 ideas que hemos tenido durante el seminario, yo diría que es, primero, que nos encontramos frente a un desafío de seguridad y crimen organizado muy distinto que el que hace 10, 5 o 20 años atrás, es decir, el concepto de la evolución. Segundo, creo que otro concepto importante es el de la integración, es decir, este es un fenómeno que requiere de la integración social del Estado, de la legislación, de los particulares, de la academia, de la universidad. Tercero, es un tema que requiere despolitizarse, es decir, es una política de Estado que nos involucra a todos más allá de nuestras posiciones políticas. Y por último, una cosa que para la universidad es muy importante, la necesidad de generar indicadores que puedan servir. Entonces, teniendo estos 4 conceptos en mente, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes cómo han visto esta evolución del crimen organizado y del problema de seguridad en Chile. Cada uno de ustedes, Gonzalo, tú lo viste muy de cerca del Ministerio del Interior. Gonzalo además forma parte de Horizontal, que presentó una propuesta importante de medidas que podrían implementarse. Después también vamos a hablar de eso. El senador Kast conoce muy de cerca la evolución en la Araucanía y el alcalde Castro, obviamente, en su comuna. Entonces, desde sus propias perspectivas, partamos hablando un poco de la evolución del problema de la seguridad y del crimen organizado en Chile. Gonzalo. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y felicitaciones por el seminario, súper valioso, que además está distintas miradas. Y feliz de compartir con el alcalde. Nos tocó en alguna época trabajar junto el tema de la seguridad, yo como ministro, él como alcalde, y con senador Kast, Felipe Kast, amigo, y además fue integrante de la Comisión de Seguridad, ha cumplido una tarea súper importante, la aprobación de muchísimos proyectos de ley y también el trabajo que hace en su región. Mira, yo te diría, lo primero, una pequeña diferencia de los 4 puntos que mencionaste. Me parece que esta idea de no es despolitizar el tema de la seguridad, sino que más bien desideologizar o ideología extrema que tiñen el combate por la seguridad. Porque la política, que es una actividad que básicamente lo que busca es tratar de poner de acuerdo a la sociedad y sus distintas visiones en torno a ciertos objetivos, tiene como una de sus prioridades fundamentales, y hoy día la principal prioridad para la gente es el tema de la seguridad. Por lo tanto, la política y transformar esto en una política de Estado es muy importante, y eso requiere de mucha política y requiere de buena política. Entonces, lo primero que quiero plantear es que en esto se requiere voluntad política, coraje político, compromiso político. Un caso para mí emblemático en esto, el caso de Colombia, por ejemplo, cuando enfrentó las feroces olas terroristas del narcotráfico, de los grupos terroristas de izquierda revolucionaria, los grupos paramilitares, es que en algún momento se produjo un acuerdo político amplio para enfrentar esto. Y mientras eso no se produjo, no fue posible hacer retroceder el terrorismo y el crimen organizado. Eso como primer punto. Lo segundo
Este es un tema que ya es bastante obvio lo que voy a decir. Está más que claro que hay que tomárselo demasiado en serio porque llegó a Chile, estaba en la región hace mucho tiempo, llegó a Chile y nos está golpeando con fuerza. No tanto la cantidad de delitos que se cometen, sino por el tipo de delitos, ¿no? Delitos que en Chile no conocíamos. Ayer lo conversaba con una persona que me llevaba en Uber, que es de Venezuela, y me decía, mire, ni siquiera en Venezuela vemos la frecuencia con que se están cometiendo algunos delitos que se están cometiendo en Chile, como el caso de los sicariatos, los secuestros, las extorsiones, en fin, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado transnacional. Solo un dato, en Latinoamérica el año 2023 se cometieron 117.000 homicidios producto del crimen organizado, 117.000. La tasa de homicidio en América Latina es como el orden de 20 cada 100.000. En el mundo el promedio es como 5,6 y en el mundo desarrollado es como 2 cada 100.000. Y en Chile era 2, hoy día estamos entre 5 o 6, dependiendo de las estadísticas. Si uno corrige la tasa de homicidios que se producen en América Latina y la llevara al mundo desarrollado, que obviamente es medio utópico, pero es para calcular el exceso de muertes que provoca el crimen organizado, estamos hablando de 100.000 muertes por año. Y eso es más que las muertes que provocan los conflictos bélicos en los últimos 20 años, en cualquier año de los últimos 20 años. Entonces, esta es una cuestión que es brutal, que es feroz, que arriesga la calidad de vida, las oportunidades del desarrollo en la región, tiene un costo económico gigantesco, en torno a los 3,5 puntos del PIB, cuesta anualmente a la región el crimen organizado. Y en el caso chileno en particular, yo diría que hay un tema que es bien de fondo, que es el debilitamiento de nuestras instituciones y de un concepto fundamental, el uso de la fuerza legítima del Estado para contener la violencia. Y eso, a mi juicio, tiene un punto de quiebre, particularmente el año 2019, estamos 5 años del estallido social, se puso en tela de juicio una serie de valores fundamentales y principios fundamentales del Estado y sus instituciones para contener la violencia, y tiene que ver con el uso, se ha discutido mucho eso, no quiero volver a reiterarlo, escribí un libro sobre el tema, pero ese uso y abuso político hoy día está teniendo consecuencias. Y yo me alegro de que hayan fast track, de que hayan llamado a tomar conciencia, a tener políticas de Estado. Después podemos profundizar un poco en eso. Solo para terminar, me parece que ese consenso social y político para enfrentar la violencia es condición sine qua non para poder tratar de revertir una tendencia que hoy día es una tendencia que nos está pegando muy fuerte y que puede volverse irreversible si no la cambiamos a tiempo. En esto los plazos cuentan, el reloj corre y hay un momento en el cual la penetración del crimen organizado entra con tanta fuerza y captura tanto a las instituciones que arriesga con echar a perder completamente nuestra convivencia, nuestro Estado de Derecho y bueno, básicamente la democracia y nuestras libertades fundamentales. Bueno, sumarme también a los agradecimientos. Feliz de compartir aquí con el alcalde y con un muy buen amigo como Gonzalo Lumel, que además a Gonzalo le tocó algo muy, muy complejo, que en el momento en que Chile se caía a pedazos, el presidente Piñera le pidió que fuese el ministro de Interior. Y le tocó enfrentarlo con mucha fortaleza, con mucho patriotismo y además con mucha prudencia, cosa que en ese minuto era muy necesario para poder sacar adelante el país y conducirlo a un lugar. Así que mi respeto a mi amigo Gonzalo, que además conozco hace mucho tiempo. Y yo quisiera, antes de entrar en la pregunta, retomando un poco la conversación que tenía el panel anterior de nuestros amigos internacionales, que agradezco que estén acá acompañándonos, yo creo que es extremadamente relevante el momento que está viviendo Chile, porque Chile está empezando a despertar frente a esta amenaza que no habíamos visto. Y quiero dar una cuota de optimismo. Yo sé que en el fondo tal vez hoy día todos nos sorprendemos con las noticias malas y claramente estamos en una situación mucho peor que hace 10 años atrás en materia de seguridad. Me tocó ser presidente de la Comisión de Seguridad del Senado el año pasado y me tocó sacar muchas leyes que para mí fueron fundamentales para mi región. Pero quiero decirles que si hay algo que tal vez diferencia a Chile hoy día, que puede que terminemos igual que nuestros países vecinos, es que tenemos todavía instituciones que a pesar de la baja confianza que tiene la ciudadanía en ellos, yo que las veo desde dentro, no están completamente rotas. No están completamente rotas. Yo hablo de una Fiscalía Nacional, del fiscal que nos tocó nombrar desde el Senado. Hablo de Carabineros, hablo de la PDI, hablo del mismo Senado. O sea, ustedes me preguntan a mí, somos 50 senadores, ¿cuántos de los 50 yo tengo sospecha de que estén con negocios con los narcos, con el crimen organizado? Me atrevo a decir que nunca ponen la mano al fuego por nadie, pero no es algo que lo vea tan evidente, que, masivamente. Entonces, y sí creo que
si no se logra ese consenso del cual hablaba Gonzalo, y que yo empiezo a ver que sí se está logrando, tardíamente, por supuesto. O sea, vimos el rol que tuvo el presidente Boric en el pasado cuando eran las marchas, cómo trataba a las policías, vimos cómo votaron los proyectos de ley del Frente Amplio, vimos cómo votaron en contra de todos los estados de emergencia de mi región de la Araucanía, de todo. Y hoy día este es el presidente de la República que más estado de emergencia ha tenido en la región de la Araucanía. Pero ese cambio que ha tenido el Frente Amplio, la izquierda chilena, es positivo. Es como lo que decía usted recién del alcalde de Bogotá, de los alcaldes de Bogotá. Se dieron cuenta la izquierda chilena de que la seguridad no era un tema ideológico y se habían comprado tal vez por décadas una historia bastante nefasta. O sea, al presidente Piñera lo trataron muy mal en un momento en que Chile estuvo a punto de colapsar. La izquierda chilena fue muy mezquina con él. Cosa que nosotros afortunadamente no hemos sido con el presidente Boric. Al contrario, yo creo que el presidente Boric ha tenido una evolución positiva de cambiar posiciones. Y yo por lo menos lo voy a apoyar siempre que cambie posición en lugares positivos. No voy a quedarme pegado en la discusión estúpida de si es que en el pasado se dio una vuelta a canero. Hoy día tengo un presidente que está del lado correcto. Tengo una ministra de Interior, como Carolina Toá, que está del lado correcto. Porque además ella viene en la concertación, ni siquiera viene el Frente Amplio. O sea, todo este infantilismo que en algún minuto tuvo el Frente Amplio ha ido quedando atrás, afortunadamente. Y le hizo mucho daño a Chile, sí. Pero hoy día están madurando. Y eso es positivo. Y en la Araucanía también quiero hacer una pequeña cuota de optimismo. Soy senador de la región. Recuerdo cuando asumí como senador hace 6 años atrás, lo primero que hice fue juntarme con las víctimas. Y con un grupo de abogados, con los carabineros, con los fiscales. Fueron todas las instituciones, nos sentamos a la mesa todos los meses a una mesa de trabajo. Y desarrollamos con un diagnóstico, teníamos 3 prioridades. Y nos dimos cuenta que el gran problema de la Araucanía no era solamente ideológico, que había estos tipos que se juntaban con Nicolás Maduro, que tenían muchos vínculos con la FARC, con el crimen organizado en la Araucanía, sino que teníamos 3 problemas. El primer problema era cultural, de que la izquierda chilena mezclaba el tema mapuche con el terrorismo. Y de alguna manera lo validaba. Entonces empezamos a hablar en todos los foros de la tesis de las cuerdas separadas. ¿Qué es lo que es la tesis de las cuerdas separadas? De que el mundo mapuche es maravilloso y hay que cuidarlo, hay que defenderlo, es parte de nuestra riqueza cultural, es un pueblo increíble y que no tiene nada que ver con estos pocos tipos que eran terroristas y que utilizaban al pueblo mapuche para tratar de lavar su imagen. Y que además hacían negocio. Eran capaces de torturar, de asesinar, de quemar vivos a ancianos. O sea, no tenían ningún otro propósito que muchas veces o ideológico o lucrativo. Y hay algo que dijeron ustedes que es muy relevante. Cuando alguien se dedicó a la guerrilla toda su vida, muchos de estos tipos que hoy día son terroristas en Chile, en su minuto, antes de la caída del muro de Berlín, se dedicaban a la violencia política. O sea, ¿qué hace un tipo que se queda desempleado? Sigue buscando la forma de hacer lo que sabe hacer. Y por eso es tan complejo probablemente en Colombia y en México el cómo tú transformas laboralmente a personas que toda su vida han tenido esa profesión. En Chile, afortunadamente, no es tan masivo aquello. Y de nuevo una cuota de optimismo. ¿Y cuáles fueron los 3 elementos que encontramos? Primero, la tesis de las cuerdas separadas, y hoy día el presidente Boric, Carolina Toá, tenemos unidad en que el terrorismo no tiene nada que ver con el pueblo mapuche. Hoy día ya ese primer objetivo político se superó. Y tal vez lo mejor que nos pudo pasar es que ganara el presidente Boric, porque probablemente si estuviese en la oposición seguiría con el mismo discurso, pero hoy día no. Vemos una izquierda con un consenso cultural sobre que el terrorismo en la Araucanía no tiene nada que ver con los pueblos originarios, es simplemente violencia. Y que la agenda indígena se puede trabajar de muy buena manera. Hay una mesa que está buscando resolver el tema de tierra con Alfredo Moreno y otros en forma bastante positiva. Tercer elemento nos dimos cuenta, segundo elemento, es que esto era un negocio. Y por lo tanto había que atacar el modelo de negocio. El modelo de negocio necesitaba 2 leyes que por suerte las 2 las aprobamos recién, el año pasado. Robo de madera. Me acuerdo que era un tremendo negocio de $25 millones al año. Primero lo votaron en contra 3 años atrás. El año pasado lo votamos a favor y hoy día ya, incluso por la ministra Toá, dice es una gran ley, nos permitió quitarle el financiamiento al terrorismo, etcétera, etcétera. Robo de madera, seguir la ruta del dinero, fundamental. Segunda ley fundamental, ley de usurpaciones, que también me tocó sacarla como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Que no la querían al principio, que ¿cómo? Hoy día es un delito en Chile usurpar. Llevamos hoy día más de 1000 casos de detenciones por ley de usurpación y se volvió el Estado de Derecho. Había un complejo en la izquierda de no querer tener un delito porque era simplemente multa y era parte del modelo de negocio de los terroristas en la Araucanía. Llegaban a tu parcela, se metían, llegaba Carabineros, no los podían tomar detenidos, nunca había reincidencia. Por lo tanto, segundo elemento fundamental. Y tercero, para no alargarme, porque me imagino que vamos a tener varios otros temas para que conversar, el problema clave de la ley Nain Retamal. Carabineros no se atrevía a utilizar sus armas de fuego.
Carabineros le daban de baja de inmediato apenas utilizaba sus armas de fuego porque era sospechoso de ser culpable de haber ocupado mal sus armas de fuego. Y la ley Nain Retemal, que también me tocó liderarla como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, la sacamos y hoy día permite a Carabineros ser completamente inocente hasta que se demuestre que fue culpable y no al revés, y no darlo de baja. Caso concreto, en Ercilla, Bárbara Orellana, amiga mía que vive al lado de Temucuicui, un sector donde desgraciadamente en Chile no hay control territorial, que el Estado le regaló 2.000 hectáreas, siendo que los títulos de Merced eran de 200 hectáreas. Los papeles que decían, bueno, vamos a compensar a esta comunidad porque tenían título de Merced décadas atrás, por un negocio político se les dio 2.000 hectáreas. Hoy día hay un reducto donde el censo no funciona, donde no sabemos si se violan los derechos humanos de las mujeres, no sabemos cuánta droga se trafica. Sabemos que se trafica, hay casos, condenas, pero no sabemos cuántas. Entonces, es un reducto. Y me recuerdo que estaba Piñera, senador, y me llama Bárbara Orellana desesperada con el teléfono, afuera de su casa la han tratado a su marido, lo intentaron matar. Y ahí lo conocí, a Eric Bayer, a 100 metros, y dispararon al tractor. Una persona que tiene 4 hectáreas, ese es su patrimonio, un tractor. Y yo me impresioné cuando la conocí, le dispararon a matar al tractor, en el borde de Temucuicui. A Eric le llegó por suerte la bala acá, quedó un año sin poder trabajar. Llegué al hospital a verlo. Y veo a Bárbara Orellana, su mujer, que es una mujer que admiro mucho, con una paz interior me decía, por favor no le tengan odio al pueblo mapuche, esto no tiene nada que ver con ellos. Alguien está sembrando aquí un odio que no nos corresponde, que nos envenena. Entonces, pasaron muchos años después de eso, 3 años después, me llama y baleos afuera de su casa, vive en el lugar más complejo. Y yo le digo, ¿qué está pasando? Están disparando afuera, los carabineros con los terroristas están en un fuego cruzado, llevan media hora. Agarro el teléfono, creo que te llamé a ti, no sé si llamé a Piñera también, le digo de repente al presidente Piñera, llamé a Carabineros, y después de llamar a muchos, el intercambio de ruido de balas duró 1 hora. Después yo decía, ¿cómo es posible si tenemos un monopolio de las armas, si tenemos toda la fuerza, cómo es posible que después de 1 hora de fuego cruzado no haya ningún herido? Nada. Entonces, no es que estaban jugando, sino que Carabineros no se atrevía a disparar en serio. Carabineros estaba protegido, recibieron muchos balazos, pero desde el punto de vista de Carabineros hacia quienes les disparaban, a pesar de que estábamos en fragancia, o sea, no es que llegaron, asaltaron un lugar desprovisto, estaban en fragancia, lo que la ley chilena permite completamente. Ninguno de ellos quería ser el que le disparaba a uno de los que estaban disparando. Probablemente querían cuidar a su familia, los Carabineros son, como todas las personas, seres humanos, y contuvieron, tuvieron una lógica defensiva. Entonces, esa ley Nain Retemal hoy día hace que, lo he hablado con muchos de ellos, que se sienten que están protegidos, que pueden cumplir su rol. Eso no significa gatillo fácil, como algunos dijeron. No ha habido ningún caso donde Carabineros utilizó mal la ley Nain Retemal, que ya lleva más de 1 año de funcionamiento, y por lo tanto es hacer que las instituciones funcionen. Y termino con mi cuota de optimismo y con la alarma, que lo que hemos aprendido en seguridad, y que yo me ha tocado meterme mucho porque yo soy director de la Fundación Paz Ciudadana hace 6 años, es que también tenemos que tomarnos muy en serio la prevención. ¿Ya? La prevención, y hacemos muy poco en prevención. Está bien que vayamos a los lugares y les quitemos el negocio a los narcos, que los sacamos, que los metemos presos, pero si es que a los niños nuestros, no somos capaces de ofrecerles una alternativa de deporte, de música, de cultura, un tejido social que los proteja de esa oferta, porque el narco no solamente le ofrece un par de zapatillas, el narco le ofrece una tribu, el narco le ofrece una familia, le ofrece pertenencia. Entonces, si no somos capaces de ofrecerle a esa familia, esa tribu, ese niño, estamos sonados. Un dato, y con esto termino. De todos los presos que hay hoy día en Chile, dato del Departamento de Estudios de la Fundación Paz Ciudadana, entrevistaron a todas las personas que están en la cárcel. Le preguntaron, ¿cuándo cometió su primer delito? 47% antes de los 13 años. 47% de los presos que hay hoy día en Chile cometió su primer delito antes de los 13 años. Y todo esto lo digo con una énfasis muy fuerte, que esto requiere management, no solo estudio, no solamente necesitamos observatorios, medir las cosas, ser riguroso, ser académico. Yo vengo de la academia, así que valoro mucho los estudios, la rigurosidad, pero para que las cosas pasen al igual que el mundo privado, necesitan management. Necesita que las personas que estén a cargo de la Fiscalía, de Carabineros, de la prevención, de la persecución penal, sean profesionales de primer nivel, que tengan buenos sueldos, que estén protegidos y que hagan bien la pega y que puedan hacer un delivery para que esas instituciones estén a la altura. Y desgraciadamente ahí es cuando digo que hay que despolitizar
malamente. El coteo político hay que dejarlo a un lado y meter a los mejores a las tareas más complejas que tenemos, porque la seguridad ciudadana claramente llegó a Chile como el principal problema y yo creo que nos va a acompañar por lo menos los próximos 10 o 20 años como un problema que tenemos que mirar muy de cerca. Gracias. Gracias, senador. Alcalde. Bueno, muchas gracias por la invitación. También un gusto compartir panel con Gonzalo y con Felipe. También nos hemos encontrado, ¿no?, en estos roles y especialmente con Gonzalo cuando fue ministro del Interior y yo creo que también vale la pena hacer ese reconocimiento. Yo creo que tanto en ese momento como ahora tuvimos una relación muy valiosa, ¿no?, y recíprocamente valorando nuestro rol. Pero es verdad, pues ahí la vuelta larga de la que ha escrito Gonzalo, yo creo que hace que valgan la pena y que merezcan la pena también ese tipo de reconocimientos, ¿no? Bueno, yo evidentemente hablo desde Renca y evidentemente hablo también en este panel desde un sector político distinto al de Gonzalo y de Felipe. Y la experiencia desde Renca, ¿sí? Mi primer año como alcalde fue el año 2017, ¿no? Yo ya soy un alcalde viejo en la lógica de los alcaldes. Llevo 8 años y en 8 años también, esto me está pasando harto últimamente, conozco el funcionamiento del Estado desde el municipio hasta el nivel central de una forma distinta como lo hacía en mi primer periodo y por lo tanto también eso permite ir articulando ideas y propuestas que son distintas a las que había en ese momento. Pero para estos efectos, el año 2017, mi primer año como alcalde, en la población Santa Emilia de Renca, una población muy pobre y muy estigmatizada también, ¿no?, con mucha carencia de espacios públicos de calidad, con niveles de desempleo muy altos y con presencia territorial de banda, ya el año 2017, la banda de los Fantas asesinó a un joven de 22 años en la esquina de donde estaba la sede social. La sede social está en un lugar, era como un peladero en medio de la población y había una sede social. Y asesinaron a una persona, a un joven. Eso fue el 2017, era mi primer año y no teníamos nosotros en el municipio, porque había una ley muy reciente que creaba las direcciones de seguridad en los municipios, por lo tanto la mayoría de los municipios no teníamos dirección de seguridad municipal. Y tampoco conocíamos el caso. Nos daba miedo ir a meternos a la Santa Emilia, la banda era la banda de los Fantas. Tomaron detenido al líder de la banda de los Fantas en ese momento, que tenía una casa justo al frente de donde murió este chico, donde fue asesinado, y estuvo detenido durante un tiempo. La reacción nuestra desde el municipio fue, a partir de los planes comunales de seguridad que venían financiados por la Subsecretaría de Prevención de Delito, construimos una multicancha en el lugar donde estaba este peladero, ¿no? Se fortaleció la Junta de Vecinos, que en ese momento no existía. Hemos impulsado también la creación de comités de prevención comunitaria. Son organizaciones de vecinas y vecinos que se reúnen para fortalecer la prevención en sus barrios. Para estar en un comité de seguridad en la Santa Emilia hay que ser valiente, ¿no? De verdad. La vida corre peligro ahí. Y tenemos nuestros comités de prevención de seguridad. Con recursos municipales se han instalado cámaras de seguridad que nos votan cada cierto tiempo, pero que seguimos manteniendo ahí. Bueno, ya ha pasado 8 años casi, ¿no? Hasta que en el último fin de semana muy violento que tuvimos, cuando fueron asesinadas 17 personas, uno de esos 17 fue un chico de 22 años, Jairo, en la misma esquina donde fue asesinado este otro chico el año 2017. El tipo de los Fantas sigue preso, pero las mismas dos bandas siguen exactamente igual de articuladas en el territorio. Nosotros tenemos más espalda. A Jairo, al del 2017 yo no sé cuál era su nombre. De Jairo puedo decir que estaba desescolarizado, que con el programa Lazos logramos reincorporarlo y terminó sus estudios, que después de haber tenido algunos hechos delictuales de baja peligrosidad, ¿no? La impresión que tenemos es que él no es parte de una de las bandas, pero sí es consumidor, y estuvo en un momento de enfrentamiento y fue el que terminó muerto, pero habíamos logrado escolarizarlo y no había tenido otros elementos relacionados con la justicia en el mismo lugar. Sí. El 2017 era presidenta la presidenta Bachelet, luego tuvimos el gobierno del presidente Piñera y actualmente el gobierno del presidente Boric, ¿no? Y los vecinos de la población de Santa Emilia, cuando yo llegué al lugar el día siguiente después de que había sido ese asesinato, lo que me decían era que prendían la tele y lo que veían era que en el debate público, estoy diciendo, el debate de ese fin de semana era de quién había sido la culpa. Y ellos me recordaron. El otro cabro que murió era Bachelet, después vino Piñera, ahora está el Boric.
Y ahí están los muertos nuestros, pues, ¿no? Y tenemos la multicancha, y tenemos las cámaras, y tenemos todo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Acá las dos bandas son chilenas a todo esto, no hay extranjeros metidos en las dos bandas que operan en este espacio. Sin duda que ha aumentado la presencia de bandas como crimen organizado y la presencia de armas, ¿no? El 2017, el asesinato del chico en la Santa Emilia era inédito. Pasaba poco esta idea de que mataban a un compadre a balazo en el espacio público. La mayoría de los asesinatos que teníamos eran dentro de casas, muchos vinculados a uno que ya no escucha en las noticias, pero los crímenes pasionales, era como lo que se escuchaba en ese momento, de muchos homicidios, ¿no? Hoy día lo que tenemos son homicidios que ocurren en la vía pública con presencia de armas y con una impunidad tremenda, porque no es que tiene un balazo, tiene 5 balazos, ¿no? Y cuesta mucho detener, además, o saber quiénes fueron los autores de esos disparos. Entonces, ha aumentado, ese fenómeno lo vemos. Hay bandas que ejercen control territorial de forma distinta como sucedía antes, con mucha impunidad, ¿no? Las bandas que están presentes en la Santa Emilia nos dan la pelea a nosotros, nos bloquean las cámaras, se toman la multicancha, cuando hacemos actividades salen y nos intimidan. O sea, hay una presencia ahí que el 2017 era más difícil verla. ¿Qué más ha cambiado? Tenemos menos carabineros en Renca que los que teníamos el año 2017. Y el año 2017, cuando se instaló la Comisión de Seguridad por primera vez en la Cámara, que fue el año 2018, el primer presidente de la Comisión del Senado fue el senador Insulza en ese momento, y pidieron un informe de las dotaciones de carabineros. Esa fue la primera vez que nosotros conocimos cuántos carabineros teníamos en Renca y que pudimos hacer la comparación con cuántos carabineros habían en otras comunas también. Entonces nos dimos cuenta y salimos varios alcaldes porque nos movilizamos harto en ese tiempo. Me acuerdo que el alcalde Codina, que estaba en Puente Alto, esto coincidió el 2018 cuando en Puente Alto, ¿se acuerdan que todavía era más o menos inédito, pero hubo una balacera que mataron a 5 personas adentro de un local de máquinas tragamonedas? Y ese mismo día hubo un carterazo acá en Kennedy con Manquehue, y la respuesta fue que el alcalde Lavín estuvo la mañana siguiente con los canales de televisión y con un general de carabineros y con la subsecretaria de Prevención de Delitos de ese momento, anunciando que iban a poner cámaras y un guardia municipal de punto fijo en el paso bajo nivel de Kennedy, y el alcalde Codina ese mismo día salió diciendo que nadie lo había llamado en el asesinato. Y el alcalde Codina, que era el valor comunicacional que tenía esto, que era un alcalde de la línea del gobierno en ese momento, denunció que el Estado trataba distinto a los ciudadanos dependiendo de dónde vivían. Y bueno, y de eso nos sumamos todos los alcaldes y salimos a criticar la injusta distribución de carabineros el año 2018. Bueno, yo creo que sigue siendo injusta la distribución de carabineros, pero tenemos menos carabineros que el 2018, ¿no? Y nosotros vemos, yo tengo una excelente relación, he tenido 8 mayores de carabineros en estos 8 años, eso es algo que también uno podría cuestionar, ¿no? El trabajo a largo plazo que se puede lograr con tanto cambio, pero no les da. Y probablemente eso no se va a solucionar en el corto plazo, necesitamos una hoja de ruta para poder tener los cerca de 20.000 carabineros extra que necesitamos en Chile para poder tener las dotaciones que nos corresponden, ¿no? Y lo otro que cambió, y en eso yo estoy muy de acuerdo con Gonzalo y con Felipe, es que cambiaron las condiciones políticas para un acuerdo de seguridad nacional, que es lo que yo no veía el año 2017, no tuvimos definitivamente el año o el periodo que le tocó gobernar al presidente Piñera, y que hoy día sí lo tenemos. Y efectivamente creo que hay dos cosas que contribuyen a este escenario para un acuerdo nacional. Uno es que el crimen ha cambiado y hoy día es la prioridad número 1 de los ciudadanos y las ciudadanas en todo Chile. Pero la segunda es que los sectores políticos predominantes en la política chilena han gobernado en los últimos 3 gobiernos. Y cuando gobierna es muy distinto la crítica que se puede hacer, que en este caso desde la izquierda fue muy dura para quienes gobernaban, no solamente para el presidente Piñera, también fue muy dura con la presidenta Bachelet, porque por lo tanto es una izquierda que está más a la izquierda del mundo de la centro-izquierda, está como un trabalengua, pero creo que a la derecha le pasó algo similar, porque hay una derecha más a la derecha del mundo de la centro-derecha, que también, si uno saca esos extremos, me parece a mí que hoy día hay condiciones distintas y que son condiciones que creo que tenemos que aprovechar, ¿no? Y ahí está el talento que puedan tener en el Congreso principalmente para poder colaborar con esta agenda y no caer en la tentación de seguir en la búsqueda de las responsabilidades cruzadas, porque ya las sabemos, las conocemos, los vecinos de la Santa Emilia no le hace ningún sentido porque somos todos parte, y en eso yo también, del mismo problema, que somos una tropa de políticos que no hacemos nada y que además
En eso a lo mejor los alcaldes podemos tener un poquito más de llegada, evidentemente, porque estamos ahí en la comuna. Además, no aparecemos para las cosas importantes en el barrio. Entonces, yo diría que eso ha cambiado. Y respecto de la desintegración, y con esto termino, eso me parece que es de una urgencia tremenda. Porque a propósito de que el enfrentamiento entre bandas del 2017 y el 2024, ¿no?, es el mismo y tiene como resultado 2 jóvenes muertos, yo diría que el gran debe ahí es la fortaleza de nuestra trama judicial para poder desarticular las bandas, que eso no lo hace la policía en el terreno cuando llega o cuando reacciona frente a un tiroteo, por ejemplo. Eso es investigación que tiene que desarticular a las bandas. Y que las bandas ocupan las mismas casas que ocupaban en el 2017, las mismas. Y ahora evidentemente arrancaron, pero ahí está la casa, ¿no? Y yo estoy seguro que la van a volver a ocupar con otras personas, pero el enfrentamiento va a seguir porque la disputa territorial sigue respecto de la venta de drogas en esa población, ¿no? Entonces, lo que nos falta ahí es una articulación policial, con la Fiscalía y con el Poder Judicial, perdón. Y un ejemplo para esto, yo soy parte de las comunas de la Fiscalía Centro-Norte. En otro caso, tenemos 2 bandas de otros 2 sectores que están enfrentadas hace mucho tiempo y que también tienen muertos con los que cargan, y de estas bandas que además cuando van a cobrar queman la casa entera, con mucha violencia y con mucha parafernalia. Yo le pedí al fiscal Armendáriz, que es el fiscal jefe de la Fiscalía Centro-Norte, que me reuniera con todos los fiscales que ven alguna causa de renca. Y eso significó una reunión donde tuvimos 8 fiscales en una mesa de la Fiscalía Centro-Norte. Y el problema que yo vi ahí fue que cuando me empezaron a relatar qué causas estaba viendo cada uno, había un fiscal que veía todas las causas relacionadas con una de las bandas, que era de un territorio de renca, y otro fiscal que veía las causas relacionadas con el otro territorio de renca, pero no estaban trabajando juntos con 2 bandas que se estaban enfrentando entre ellas. Y nosotros sí lo sabíamos, ¿no? Y era medio tragicómico la reunión, porque pero un fiscal le decía ya, pero estos son los mismos, entonces el que mataron acá fueron los de tu banda que tú estás investigando. Bueno, ese tipo de información es una cuestión media evidente, no sucede como debería suceder, y yo creo que mientras eso no pase, las 2 bandas de la Santa Emilia van a seguir operando, ¿no? Y podemos tener incluso más carabineros y tener un acuerdo político nacional, y en fin, pero esa articulación es evidente, es necesaria, es urgente también, y es fundamental para poder hacer lo que es realmente importante en estos momentos, que es desbaratar las bandas, ¿no? Y eso además es más difícil de explicárselo a un vecino de la Santa Emilia, porque toma un poquito más de tiempo, ¿no? Lo que quieren los vecinos es que Carabineros tenga puntos fijos en la población para que no vuelvan a haber tiroteos. Lo que necesitamos es, ojalá eso, no tuviéramos la capacidad para lograrlo, pero lo otro es que se desarticulen las bandas. Yo quiero retomar lo que está diciendo el alcalde Castro, porque creo que es verdad que existe hoy día un consenso, y estoy muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Y además existe en todas las encuestas la necesidad ciudadana de control de la seguridad como la prioridad número 1. O sea, yo creo que en eso hemos avanzado, y yo coincido con el senador Kast de que podemos tener un cierto optimismo de partida. Pero lo que es verdad es que hoy día el principal desafío de la democracia son los resultados. Y los resultados hoy día en Chile estamos profundamente al debe. Entonces yo pienso como ciudadana, ¿verdad?, que es difícil de entender, me imagino no solamente en la población en Renca, sino que en todos los lugares, por qué la política no es capaz de avanzar o de construir, ¿verdad?, una cierta institucionalidad que permita, ¿verdad?, el procesar, el trabajar, el dar resultados. Y la alcaldesa Evelyn Matei, hoy día en la mañana, mostró una serie de ejemplos que no solamente tenía que ver con fallas, es decir, más necesidad de más carabineros, de más fiscales, sino que era una falla de articulación del Estado en sí mismo, es decir, distintas instituciones del Estado que están a cargo de distintos ministerios que no tienen una articulación, y ella decía que habría que trabajar en esa línea y que además el presidente de la República era quien debía tomar el liderazgo para poder, efectivamente, no solamente movilizar, digamos, cambios legislativos, sino que movilizar dentro del Estado las prioridades de cada uno de esas instituciones o de esos ministerios. Entonces, yo creo que entremos al área bien concreta, ¿ya? Porque creo que este es un desafío del que se puede estudiar, del que se puede hablar, pero la exigencia es concreta. Entonces, ¿qué medidas, qué herramientas, ya sean administrativas o sean legislativas? Entiendo que las legislativas son más difíciles porque obviamente requieren poner de acuerdo al menos 25 partidos políticos, pero ¿ustedes creen que son factibles, posibles en el corto o mediano plazo y que generarían cambios palpables, digamos, por la ciudadanía?
Oye, excelente pregunta, porque de tanto quejarnos al final perdemos lo importante que, bueno, que hacemos. Y yo creo que se puede hacer algo, y por eso en Horizontal nosotros publicamos un documento, que lo pueden ver en la página web para todos quienes lo quieran conocer, que plantea la idea de un pacto por la seguridad y 100 medidas. Obviamente no son todas igual de importantes, sino que hay algunas que son mucho más importantes. Yo lo primero que diría es que tratemos, yo tendría cuidado con el tema de enfocarnos que los problemas de la seguridad se van a resolver única y exclusivamente o fundamentalmente por respuestas legislativas. A mí eso me preocupa un poco, porque cuando vamos única y exclusivamente o muy enfocados en la respuesta legislativa, que es como la cuestión que comunicacional y políticamente mejor funciona, pero es poco eficaz porque toma mucho tiempo, porque la legislación es lenta, porque el sistema político está hiperfragmentado, tenemos 25 partidos, o más a esta altura, ya uno ni sabe, en el Congreso me refiero, representado en el Parlamento, y por lo tanto sacar las leyes cuesta mucho, se puede, y Felipe dio prueba de ello cuando estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad, y con la ministra Toá y con el gobierno lograron, con momentos de tensión, con algunos momentos de conflicto, pero lograron sacar leyes adelante que eran importantes. Pero yo trataría, más que tener fast track legislativo 1.0, 2.0 en 32 proyectos, 35 proyectos, 60 proyectos, en enfocarnos desde el punto de vista institucional en lo que yo creo que es el espinazo de la seguridad pública, que a mi juicio tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad, y yo sé que es ultra impopular, pero súper importante, y quiero explicarlo por qué a continuación. Pero el Ministerio de la Seguridad, por una parte, creo que también es muy importante la ley de inteligencia, y creo que también es muy importante la Defensoría de las Víctimas y algunas cosas puntuales como las reglas de uso de la fuerza y un par más. Hay un proyecto de ley de inteligencia económica también. ¿Por qué creo que es importante el tema del Ministerio de la Seguridad? Y que yo lo haría de la mano con fusionar algunos ministerios, para no seguir creando ministerios, porque no tendría sentido mantener, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia como ministerio y el Ministerio del Interior como jefe de la política, como dos ministerios políticos, si sacamos el Ministerio de la Seguridad como un ministerio aparte. Yo lo fusionaría para evitar más burocracia. Pero es importante porque tú necesitas tener cierta capacidad, como decía también Felipe, como decía Claudio, que han dicho todos, de management, de gestión, de conducción de la política de seguridad, y la actual institucionalidad no es la más dúctil para ello. En mi experiencia, cuando yo llegué al Ministerio del Interior, que fue obviamente, sabido, digamos, un poco sobre la marcha por las circunstancias tan difíciles en que estábamos, lo que yo me encontré es lo más alejado de lo que uno ve en las películas gringas, ¿no? Que cuando llega el encargado de la seguridad y entra a un war room y se encuentra con el especialista de no sé qué, con el otro especialista de no sé qué, y tiene 25 asesores. La verdad, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se orilla por su ausencia, porque al ser un ministerio político, la verdad, y yo creo que tú, Felipe, tienes razón, históricamente, y más allá del color del gobierno de turno, ha estado capturado por la política, más que por los especialistas. Y si uno piensa que la seguridad es un problema fundamental, y que los temas fundamentales tenemos servicios públicos y ministerios muy profesionalizados, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tiene los mejores economistas de Chile, el Ministerio de Salud tiene los mejores salubristas de Chile, y pucha que se notó para la pandemia. En economía están los gallos que saben más de pyme, no tengo idea, que saben de productividad, en vivienda están los especialistas en temas de urbanismo. Bueno, en el Ministerio de la Seguridad, ¿por qué no vamos a tener un Ministerio de la Seguridad que tenga a la mejor gente, a los mejores especialistas? Las policías son fundamentales, yo voy a ser el defensor número 1 de ellas, pero necesitan conducción, necesitan metas, necesitan plazos. Como decía el presidente Piñera, la diferencia entre una idea y un proyecto es una fecha, es un plazo. Y eso solo lo puede poner la institucionalidad política a cargo de la conducción de la seguridad pública. Entonces, hay temas institucionales que son súper importantes, que están pendientes, que llevamos demasiado tiempo y que no van a ser una solución inmediata, pero son fundamentales para el mediano y largo plazo. Necesitamos especialistas, capacidades, métrica, medición, evidencia y políticas públicas basadas en esa evidencia para poder tener resultados. Y por lo tanto, como segunda recomendación, yo diría, cuidado con, esto se lo escuché a Jorge Correa Sutil, así que lo cito con nombre y apellido. Ojalá no tanta política y plan genérico, que generalmente son puras vaguedades, y cuestiones más concretas en aquellos temas donde es evidente que tenemos más necesidades. Voy a ilustrar algunas, ¿no? Porque si uno mira la actual política de seguridad, y yo le invito a googlearla, les va a aparecer una cuestión súper bonita, con intenciones súper, estamos todos de acuerdo, pero puras cosas genéricas. Yo me imagino que hace la autoridad política con esas definiciones, poco y nada, porque vamos a procurarnos tener mejor dotación policial, distribuida en función de... Eso no significa nada en la práctica. Lo que tiene que haber es exigencia
y cuestiones que sean medibles en el tiempo y que en función de los resultados permitan ir ajustando las políticas de seguridad. Y yo creo que lo que necesitamos es un conjunto coherente y sostenido de medidas de seguridad. Y ese mayor consenso político que se ha hablado ayuda a tener eso. Y ojalá que cuando pasemos de un gobierno a otro, aunque cambie el signo político, porque no sabemos qué va a pasar, a mí me gustaría que gane obviamente mi sector, pero bueno, si no pasa, lo que me gustaría es que las políticas y las medidas, ojalá en el grueso se mantengan, sean públicas y se puedan evaluar, porque si no, si en cada gobierno entra una autoridad y se cambian a todos los responsables y volvemos nos pasamos 6 meses, 1 año en redefinir todas las políticas y después hacemos una nueva política de seguridad a los 2 años el gobierno ya entra en elecciones y bueno, y el ciclo vuelve a comenzar y todo se acabó y la ineficacia es total. Entonces, conjunto coherente y sostenido de medidas de seguridad basado en evidencia, con meta y con plazo. Y yo lo enfocaría en los siguientes temas. Número 1, naturalmente, crimen organizado. Fronteras, creo que el tema de las cárceles sí es importante pensando fundamentalmente en los líderes y cabecillas de los grupos, que particularmente los transnacionales, pero también nacionales, que representan un abierto desafío al Estado. Y en eso el modelo italiano, que se llama carcere dura o cárcel dura, es un ejemplo a seguir. Porque también tiene que haber una cierta capacidad en aquellos casos donde lo único que ocurre cuando un líder de una banda es detenido es que cambia el lugar donde ejerce, digamos, la conducción de la política criminal desde sus territorios, digamos, a una celda. Si eso sigue pasando y no somos capaces de cortar eso, es que estamos perdidos, digamos. O sea, al revés, lo que generamos contagio criminógeno, las bandas se pueden, o los líderes, coordinar, organizar dentro de las cárceles. Entonces, para líderes de bandas y mafias más organizadas, más violentas, que constituyen un abierto desafío al Estado, me parece que sí es importante el tema de la política carcelaria, tiene que ser planteado con seriedad y tiene que ser planteado con rigurosidad. Segundo, en materia de fronteras, yo soy partidario no de contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas, me refiero a las fronteras, a las zonas críticas naturalmente, sino de darle la conducción y la titularidad con la colaboración de las policías a las Fuerzas Armadas. Yo sé que este es un tema complejo, que es difícil, pero me parece que por lo que significa, porque afecta a la soberanía nacional y porque constituye un tema de seguridad público y por sus capacidades logísticas, me parece que debiésemos pasar de la colaboración a el liderazgo por parte de las Fuerzas Armadas a la protección de la frontera a las zonas críticas. Tercero, fuerzas de tarea. Vuelvo al caso colombiano. La creación de fuerzas de tarea, de policía y organismos del Estado dedicados a ciertos problemas puntuales y específicos es fundamental. En materia de fronteras, como lo dije, en materia de crimen organizado, de desarticulación de bandas, de captura o de recuperación de armas de fuego. Me parece que hay que crear fuerzas de tarea integradas a las policías que se dediquen única y exclusivamente a combatir particularmente el crimen organizado y algunos fenómenos puntuales. Después lo mencionó Felipe, hoy día hay aproximadamente 300.000 niños y jóvenes desertores del sistema escolar, de un poco más de 3 millones, ¿no? Yo creo que estamos en condiciones de abordar eso y reducir los riesgos que significa para esos niños, para sus libertades, para sus proyectos de vida, que es una cuestión brutal, y poder hacer un esfuerzo grande por contenerlos y por reinsertarlos en núcleos familiares y en el sistema escolar como corresponde. Porque finalmente, y perdonando la expresión, esa es la carne de cañón de la cual se nutre el crimen organizado, arruina proyectos de vida. Esta es una cuestión moral y ética muy profunda, muy profunda. No es solo una cuestión de seguridad o económica, sino son proyectos de vida que se están arruinando, que caen, en vez de caer donde tienen que estar, con sus familias, en sus colegios, en las áreas verdes, en las plazas, están en manos del crimen organizado, del narco y de las mafias. Y no son tantos casos, de los 300.000, los casos más complejos, más graves, más peligrosos serán 30.000, 40.000, que es una cantidad y es una proporción que yo creo que el Estado la puede abordar, la tiene que abordar con urgencia. Aproximadamente el 50% de las personas que están en las cárceles pasaron por los centros del Sename, no hemos logrado todavía hacernos cargo de la manera que corresponde de ese fenómeno. Y también es cierto que si nosotros identificamos a los desertores y a los desertores que son hijos de personas que están en las cárceles o familiares de personas que están en las cárceles o que ya han cometido sus primeros delitos, la probabilidad en el fondo de que puedan pasar al siguiente escalón y se transformen en soldados del narco es muy alta y por lo tanto ahí hay que atacarlo con mucha energía, ¿no? Y por último, un tema que yo creo que es tremendamente importante y no se le da tanta relevancia, y aquí las municipalidades tienen un rol fundamental, el tema de las incivilidades, ¿no? Este tema está súper estudiado. La incivilidad, esto es los rayados, los escombros y las basuras en la vía pública,
la falta de iluminación, hoy día la ausencia de cámaras. Me parece que el tema de las cámaras es un tema, entre paréntesis, que puede ser un driver fundamental para mejorar la seguridad, la integración de las cámaras y el uso como elemento de prevención, anticipación y persecución del delito es súper relevante, pero la incivilidad y el rol de los municipios en eso es súper importante. Yo tengo una anécdota buena con el alcalde Castro. Nos tocó, yo cuando después de que asumí y pasaba la parte más dura del estallido, cuando vino la pandemia, fue un muy buen momento para poder salir a recorrer las comunas en las noches con carabineros, con las policías y con los alcaldes. Y yo invitaba a hartos alcaldes, algunos no iban, y el alcalde Castro fue uno de los más mateos y motivados, y estuvimos hasta altas horas de la noche, estuvimos en 2 comisarías de la comuna, después salimos a patrullar. Además era una cosa media tragicómica, porque después de lo que habíamos pasado, el ministro del Interior no podía salir muy piola, entonces yo pedía ir lo más piola posible para poder ver qué es lo que pasaba en las calles. Salíamos en las noches, eran tiempos de pandemia, cómo estaba el tema de la seguridad. Íbamos en un auto adelante con un par de patrullas, pero un poquito más atrás venían los lanzaguas, los lanzagases y una comitiva gigantesca que no pasaba para nada. Pero igual nos metíamos a las poblaciones, estuvimos a muchos lados. Y con el alcalde nos pasó una cuestión nos juntamos con los vecinos, hablamos con las autoridades policiales de la comuna y después salimos a recorrer. Y recorriendo con él y con un contingente policial un poco amplio, nos encontramos con un auto que se quedó en pana a los pies del Cerro de Renca, ¿no? Que probablemente estaban pololeando, rompiendo la cuarentena de la época, y nos quedamos en una situación difícil. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos, nos vamos piolas con esta mega comitiva o los llevamos detenidos o los ayudamos porque se habían quedado pegados en el fango porque había llovido hace un par de días? Y bueno, con el alcalde nos bajamos y lo ayudamos a sacar el auto a estos tortolitos que estaban pololeando a los pies del Cerro Renca. Pero mi punto es que un buen alcalde en materia de seguridad puede hacer una tremenda contribución en materia de reducir las incivilidades, y las incivilidades son un driver fundamental para acelerar el delito o para contenerlo. Y termino con el tema de las cámaras, que fue una experiencia que nosotros la aprendimos mucho después del 18 de octubre, la importancia que tienen para contener el delito, para promover la mejor aplicación del uso de la fuerza del Estado por parte de las fuerzas policiales. Hay proyectos, por ejemplo, en Londres, en los Emiratos y en otros que hemos estudiado nosotros, por ejemplo, el Falcon Eye, que lo que hace es, esto obviamente tiene un tema de protección de datos, en fin, que lo que hace es integrar todas las imágenes. Y hoy día con la inteligencia artificial y con el uso de los datos, tú eres capaz no solo de actuar a tiempo o poder perseguir el delito, sino que puedes incluso anticipar producto de que ciertos patrones, los algoritmos detectan las conductas y los potenciales delitos que se van a cometer. Y hoy día hay muchas cámaras. El problema es que las cámaras no se conectan poco y mal. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío y una tremenda oportunidad en los próximos 5 años en el uso de las imágenes para la contención del delito, especialmente los delitos más violentos en la vía pública. Senador Kast, ¿cómo lo ve usted desde el Congreso? Que además es una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía, o sea, donde a lo mejor se centra la desconfianza de la ciudadanía. ¿Cómo podríamos avanzar? Yo comparto, y lo dije hace un rato, yo creo que el gran problema es de management más que solo de leyes. Y quiero decir que además que en materia de seguridad hoy día no hay ninguna demora en materia de leyes. O sea, el año pasado normalmente en la Comisión de Seguridad se aprobaban al año 5 leyes, el año pasado aprobamos 28. Y no están los mismos números, lo importante es la relevancia de la cantidad de ellas. Y yo creo que se da por este clima político que hay. O sea, en el fondo hoy día la ministra Toá, Gonzalo saben que no hay ninguna discusión en sacar en una semana una ley necesaria. Por lo tanto, la restricción activa hoy día no está en que no tenemos leyes. Había una ley que nos costó mucho sacarla, que todavía el presidente Boric no la promulga, pero ya salió del Congreso, que para mí va a ser un cambio tremendo y probablemente para muchos de los que están aquí es relevante y la han seguido, que es la ley de reincidencia, el fin de la puerta giratoria, que se ocupó muchas campañas. Y este es un caso donde creo que el proceso legislativo fue muy bueno. Un día, yo hace 4 años atrás, viene Jean-Pierre Matos, que era un profesor de Derecho Penal, yo era miembro de la Comisión de Seguridad, y de repente empezamos a ver los datos, y no sé si ustedes saben, pero en el año 2023, recién pasado, tomaron detenido por robo a 12.000 personas. Esa es la cifra. De esas 12.000 personas, 87% eran reincidentes. ¿Ya? De esas 12.000 personas, un 58% no era reincidente una vez, era multireincidente.
Entonces nos empezamos a dar cuenta, y esa fue la exposición que hizo hace 4 años atrás, cuando yo era senador. Un día llega Jean-Pierre Matus, que yo no lo conocía, lo encontré brillante, este profesor penal, y dice, si el problema que tenemos aquí, la industria de la fiscalía, todo el sistema legal en Chile está hecho para que todas estas personas, por eso una vez en la televisión, no sé si le ha pasado, que ven personas, el guaso Matías en Temuco, detenido 70 veces. Y uno dice, pero pobres carabineros, 70 veces tienen que ir a detenerlo, lo pillan. O sea, ya pillaron, compadre, que roba más fácil, pero ya 70 veces decir carabinero dice, tiro la esponja, me están agarrando para el deseo. ¿Por qué tengo que yo arriesgarme con un ladrón si es que después no pasa nada? Y Jean-Pierre Matus explicó en esa, hace 4 años, dijo, mire, es súper simple. La Fiscalía, para todos los delitos, no para los homicidios, pero para todos los restos de los delitos, tiene un sistema donde tiene las famosas salidas alternativas. No sé si ustedes conocen, o el principio de oportunidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es en la práctica en castellano? Porque no tienen por qué aquí todos ser abogados. Yo tampoco sabía en ese minuto qué es lo que era. Tuve que saliendo ponerme a estudiar. Y era básicamente que le dice, mire, ¿sabe que no se acerque usted al que le robó y no va a aparecer con condena? O sea, en el sistema aparece como primerizo eternamente. Y esa cuestión puede ocurrir 50 veces. O otro caso, que el principio de oportunidad, puedo no proseguir con mi investigación. Y es lo que la Fiscalía defendía cuando yo hice el proyecto de ley, porque después salí de ahí, lo escribí. Al principio la Fiscalía no quería nada. O sea, pero si esto nos va a impedir racionalizar los usos de los fiscales. Sí, pero usted está diciendo que yo me tengo que acostumbrar a vivir en un país donde alguien puede robar, ser identificado, porque además la mitad, este otro dato, la mitad de las personas que cometen delito en Chile no sabemos quiénes son. Estamos hablando de que hablando del subconjunto de los que sabemos y los pillamos, que ya es difícil. Entonces, bueno, empezamos a avanzar y después tuve la suerte que 3 años después asumo la presidencia de la Comisión de Hacienda, de Comisión de Seguridad. Y ahí me junto con el ministro Cordero de Justicia y digo, ministro, esta es mi prioridad como presidente de la comisión. Y me dijo, Felipe, estáis locos, esto nos va a llenar las cárceles. Digo, padre, prefiero que esté en la cárcel que esté en la calle. Sorry. Esto es un problema de todos. Entonces, bueno, empezamos a conversar. Al final el ministro Cordero se sumó con mucha fuerza. Cuento corto, esto se aprobó hace 2 meses atrás, ya después de todo el trámite. Yo fui presidente el año pasado, después tuve que ir a la Cámara de Diputados, volver, y hoy día ya es ley aprobada por el Congreso y falta que Boric lo publique en el diario oficial. ¿Y qué dijo Cordero? Esta es la reforma del Código Penal más importante desde que se creó el Código Penal en Chile. O sea, ¿qué te digo con esto? Las leyes sí se pueden hacer. Cuando uno mezcla la academia, escuchar, aprender y la voluntad de management, porque yo también como presidente de la Comisión de Seguridad es management, tengo que citar a los tipos, construir consenso, juntarme con Carolina Toá y sacar las cosas adelante. Y cuando tengo un alcalde como Claudio, que yo tengo otra anécdota con él, una vez, casi no lo dejan competir una vez en una elección, y había algunos frescos de derecha que querían, porque se inscribió más, no tengo idea cuál fue el problema, que querían, bueno, algo hicieron que él no podía competir. Entonces, era el único alcalde, ¿no?, que no podía competir. Entonces me llaman y hay algunos de derecha que dieron la oportunidad para ganarse al alcalde. Ganábamos por secretaría del partido, sin meter ni un gol. Y yo por lo menos hablé con él y dije, ningún motivo, compadre, vamos a dejar competir, y sacó 80% de los votos. O sea, creo que la política también se trata de tener gente buena en todos los lugares de management, porque lo que hace un alcalde es management, es gestión. Hoy día imagínense que acá asumir hace 2 semanas atrás mi padrastro, Javier Echeverri, a los 77 años como director de Impuesto Interno. Que para mí, yo lo adoro, Javier, llegó a mi casa cuando tenía 12 años, pero ¿cuál es el sello de Javier Echeverri? ¿Por qué generó tanta conversación que volviera a decir una persona que ya tiene 77 años a hacerse cargo de Impuesto Interno? Porque el tipo es bueno para el management. Ese es su sello, es un ingeniero civil. No es un ideólogo, es un tipo que ama el servicio público como lo más importante de su vida, para su religión, y está feliz de poder hacerlo. Ni siquiera votó por Boric, creo que era amarillo. Y dijo, ¿sabes qué? Terminó una etapa en el mundo privado y se ofreció para entrar. Entonces, creo que, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Hay que hacerse cargo. Y hacerse cargo cuando dice, yo soy súper contrario a los nuevos ministerios, el único ministerio que he probado a favor, que voté a favor, es el de seguridad. Por lo mismo que decía Gonzalo, necesitamos a alguien a cargo. Y cuando tienes una ministra de Interior, o a un Gonzalo que era ministro de Interior, pero al mismo tiempo tienes que estar resolviendo problemas políticos, de que los partidos se pelean, de que lo urgente te mata lo importante, no avanzas. Y eso creo que es fatal. Y prioridades, si es que tuviésemos a esa persona con la capacidad de verdad de hacer el management, yo creo que lo primero es la ruta del dinero. Creo que el rol de impuesto interno es fundamental. No se estaba haciendo, no se hacía antes con el robo de madera, después se empezó a hacer un poco más. Yo acabo de asumir además la presidencia ayer de la Comisión de Hacienda, por lo tanto, una de las prioridades que vamos a tener es sacar, por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia económica. Porque al final, como bien decían nuestros expertos internacionales, esto es un negocio. Sin plata no baila nadie. Entonces, si tú
no le logras cortar la llave de paso al agua, al dinero, está sonado, van a tener mucho poder. Y mientras más tiempo pase, más poder, porque ya empieza con lavado activo, y empieza la corrupción, y empieza un círculo vicioso que después es muy difícil de entrar. Yo creo que todavía en Chile estamos a tiempo de tomarnos en serio, porque además tenemos un servicio de impuesto interno que es una institución seria, y que siga la ruta del dinero. Segundo elemento, control territorial, que lo han dicho todos, pero no podemos, y ahí creo que tenemos que ir un poco más a la ofensiva. A veces hemos sido muy delicados con las bandas criminales. Yo una vez dije una frase, que fui meme como 2 días con esta frase en el Senado, dije, no, lo que pasa es que el problema es que la Fiscalía persigue los delitos cuando ya ocurrieron. Bueno, fui meme, la izquierda me hizo bolsa, este compadre quiere... ¿Cómo va a perseguir un delito que no ha ocurrido? Olvídense, me hicieron bolsa, 2 días trending topic, fue increíble. Entonces yo le decía, no, pues es que lo mantengo lo que digo, hay que llegar antes. O sea, lo que hay que perseguir no es el delito puntual de que asesinaron a Jairo en Renca. Hay que perseguir a la banda criminal que existe, que está funcionando. Y eso creo que es el cambio de... Entonces tú te adelantas, antes de que hayan todos estos muertos que nos contaba Gonzalo. Y ahí creo que el trabajo con los vecinos, que es algo que dijo muy bien Claudio, los vecinos quieren vivir en paz. Entonces, no utilizar el tejido social, no utilizar esa vocación de vivir en paz de las dirigentes sociales. Las dirigentes sociales son las más valientes, las más bravas. Me tocó trabajar en Techo para Chile en su minuto, en reconstrucción del terremoto. Y les digo, tenemos ahí una capacidad infinita subutilizada en las dirigentes sociales. Y además son los mismos narcos, te apuesto que le tienen a veces más susto a ella que al carabinero. Porque el carabinero tiene que seguir protocolos. La dirigente social va a cuidar a sus niños. Entonces, tomando en serio las dirigentes sociales, creo que hay un recurso subutilizado en el sistema político tremendo. Y 2 cosas más simplemente para terminar. Las cárceles. Creo que no nos hemos tomado en serio las cárceles. Yo, cuando asumí como presidente de la Comisión de Seguridad, fui a hablar con los tipos de las cárceles, con Gendarmería y es hermano pobre. Y yo no me impresiona que... O sea, todavía estamos a tiempo de hacer algo en las cárceles, pero ahí tenemos un flanco abierto que no hemos hecho nada. O sea, nadie se ha querido meter en serio, no hay management. Ojalá pusiéramos los mejores nuestros, al mejor manager de Chile, a cargo de las cárceles. Y que todo un acuerdo político, esta persona lo vamos a blindar, lo vamos a cuidar y que efectivamente lo empoderemos para que lo pueda hacer. Y por último, prevención, que ya lo han dicho mucho, pero creo que si no defendemos a nuestros niños cuando están ahí, los vamos a perder para siempre. Y realmente creo que el rol del trabajo deportivo, la pertenencia, y no entender de que aquí compiten 2 poderes, el poder del narco, el crimen organizado, con el poder del Estado. La pregunta es ¿quién gana la batalla emocional con esos niños? ¿Quién gana la batalla emocional con esos niños? ¿Ese niño a quién va a tener como referente? ¿Cuál va a ser su sentido de pertenencia? ¿Dónde se va a sentir cuidado? ¿Dónde se va a sentir querido? Y yo creo que esa batalla la estamos perdiendo. Porque hemos centrado mucho en la discusión de seguridad en meter presos a las personas y poco la discusión de seguridad en poder tener comunidades sólidas, tejido social, cariño. Yo soy parte, junto con Adriana del Piano, exministra de Educación de Bachelet, con Fernando González, tenista, hemos trabajado con el alcalde de una fundación que se llama Kiri, y que les quiero decir una cosa muy bonita. En enero fui a ver al presidente Boric, con quien he tenido siempre muchas diferencias, y creo que en esto el presidente Boric sí tiene una convicción muy profunda, de trabajar en materia de salud mental, de infancia y de prevención. Y además le da una narrativa a la izquierda, que siempre ha sido más reacia, muchas veces al tema más punitivo, a poder tener una propuesta en seguridad más preventiva, donde yo creo que la derecha se tiene que sumar con todo. Y estamos trabajando porque uno de los acuerdos políticos que firmamos recién, la semana pasada, es el acuerdo de cumplimiento tributario, que cerramos un deal con Marcel. Y ese acuerdo de cumplimiento tributario van a ser del orden de 3.000 millones de dólares, que nos van a permitir invertir en 3 materias. Seguridad y una lucha que yo di personalmente, que afortunadamente el ministro Marcel se la compró con todo, es infancia, justamente porque también tiene que ver con seguridad, y además porque es un tema moral y ético y un fin en sí mismo, y pensiones, que es un tema que políticamente hoy día es tremendamente relevante. Por lo tanto, esto no es solamente hablar, tienen que haber recursos, tienen que haber aportes para que estas cosas puedan ocurrir, y creo que hoy día las condiciones están dadas para que tengamos un poco de optimismo. Y les quiero decir que en la Araucanía, creo que si el pic de los terroristas estuvo hace 3 años atrás, no es que veamos hoy día la Araucanía en paz, porque todavía hay casos, pero Yaitul está preso. Acaban de dar la condena a los que torturaron, como ocurre muchas veces en México, a una persona, y uno se logró escapar, a uno de los que estaban torturando, al otro lo asesinaron, este se logró escapar. Entonces, y lo digo como senador de la Araucanía con responsabilidad, hoy día estoy optimista de mi región. Vayan a la Araucanía, inviertan en ella, porque esta lucha contra el terrorismo la estamos empezando a ganar.
y las instituciones están empezando a funcionar. El fiscal Garrido ha hecho una notable labor de persecución penal en la Araucanía, con el apoyo del fiscal Valencia. Pero hoy día ya no hay dos voces como ocurría antes, de que un fiscal no se atrevía a avanzar porque tal vez los mismos políticos iban a la audiencia del terrorista a defenderlo. Eso afortunadamente ya no ocurre más. A ver, lo primero es que yo firmaría todo lo que ha dicho tanto Gonzalo como Felipe. Y por eso que me parece que este ambiente político tenemos que cuidarlo, y creo que el momento clave de eso va a ser cuando asuma el próximo gobierno. En el escenario que estamos hoy día probablemente va a haber un cambio de símbolo político, ¿no? Y por lo tanto, quienes gobiernan hoy día pasen a ser oposición, si es que eso pasa, ¿eh? Pero respecto ahí el tema va a ser cómo se mantiene este ánimo distinto que yo creo que el presidente Boric refleja muy bien, ¿no? No de cómo ha transitado a llegar a plantear lo que hoy día plantea, sino que mirando las prioridades y los énfasis que pone hoy día, cómo eso se mantiene desde el sector político que el presidente representa, y también cómo se mantiene desde quienes hoy día son oposición una disponibilidad y una disposición para poder seguir construyendo. Y si eso no pasa, si no hay cambio de símbolo político, también, porque probablemente el oficialismo hoy día va a tensionarse en la próxima elección presidencial. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que cuidar ese escenario. Y a eso le sumaría, porque en seguridad, además yo creo que fue muy importante el rol de las policías. No era solamente una cuestión política respecto de cuánto se valoraba a las policías. Antes de estallido nosotros estábamos con casos de corrupción muy profundas dentro de las policías, ¿cierto? Que en parte abonaron también yo me acuerdo en Renca, en una corrida familiar en Renca, cuando Carabineros nos cortaba la calle para poder pasar corriendo, una corrida familiar, o sea, habían familias, niños, personas adultas, el nivel de bronca que había con Carabineros en ese momento, que no era porque había un sector político que hablaba mal de Carabineros, era porque habían cuestiones que tenían a la gente cabreada, ¿no? Entonces, creo que eso también es una evolución que tenemos que cuidar y que tiene que ver con la confianza en las instituciones, ¿no? Que en buena hora, y qué bueno es que Carabineros haya revertido esa valoración de la ciudadanía, pero hubo un momento en que eso no fue así, por eso que tenemos que cuidarlo también. Y cuidarlo significa no solamente decir que está todo bien, significa también enfrentar aquellas cosas que pueden no estar bien, en esa y en cualquier institución. Entonces yo creo que tenemos que sostener ese ambiente propicio para que estos elementos que se han planteado avancen, ¿no? Y que yo suscribiría al tiro. Y si le sumo a eso una suerte de agenda desde lo local, ¿no? que nosotros podemos colaborar ahí también. Una primera cosa que creo que le dijo Felipe tiene que ver con la idea de enfrentar la impunidad, o Gonzalo, ¿no? Esta idea de lo que podíamos colaborar los municipios con las incivilidades, ¿cierto? Pero yo le sumaría algo. Esta política, yo creo que está media desdibujada hoy día, pero hubo un tiempo que el gobierno... de hecho lo hacían todos los viernes, que era llegar a votar una animita narco, ¿no? En Renca votamos 2, que es algo que solamente puede hacer el municipio con las policías y con el gobierno metidos, ¿no? Porque el municipio solo se supera un poquito la incivilidad, entonces no llegamos, nos sacan a palo si es que vamos a votar nosotros una animita narco, ¿no? Tiene que ser con la fuerza policial, y por lo tanto requiere la articulación entre el municipio y el gobierno a nivel central, o la delegación presidencial. Eso genera un ánimo de que vamos a enfrentar la impunidad con toda la fuerza del Estado, ¿no? Y si se hace de manera consistente y sistemática, uno puede empezar a instalar un relato del tipo: más temprano que tarde vamos a llegar al lugar donde está tu animita narco de tu barrio, ¿no? Y lo que empezó a pasar en varios lugares, en Renca pasó, fue que algunas animitas narcos las empezaron a desarmar los mismos familiares que no querían que su animita llegara a comprar. Además, los matinales fueron a todas, entonces era con harta tensión la cuestión. Entonces, si le sumamos sostener eso, sostener la lucha frontal al comercio ambulante con las incivilidades que representa, ¿cierto? Sin tampoco estigmatizar a todo el comercio ambulante, porque lo de Makes no es lo que pasa en la Plaza Mayor de Renca, necesariamente, ¿no? O sea, hay personas que también buscan generar ingresos o en las colas de las ferias, y eso tenemos que procesarlo también de otra forma, ¿no? Pero sostener ese tipo de cuestiones.
O lo de las casas narco, que decía yo, en Cerro Navia hubo una experiencia donde una casa muy similar a la que yo les comentaba que tenemos nosotros, que hoy día está desocupada, pero que hay una banda que va a llegar ahí porque lo han ocupado en otros momentos, que nosotros podamos entregarle, y eso requiere un acuerdo con el mundo judicial, que le entrega a los municipios esa casa para que nosotros podamos instalar ahí algún dispositivo de seguridad, botar la casa y meterle iluminación, lo que sea, ¿no? Pero ese tipo de señales, yo diría que nos van a ayudar a que nosotros generemos una idea de que podemos, porque esto también es social y cultural, ¿no? Esta idea de el enfrentar los límites. Uno puede hablar de la evasión en el Transantiago, de los que rayan las murallas, de los chiquillos que se agarran a combo en el colegio. Hoy día hay una cultura de violencia súper instalada y nosotros necesitamos enfrentarla, pero tiene que ser muy articulado para que sea muy consistente la forma en que planteamos que vamos a enfrentar desde la incivilidad hasta bueno, el gran crimen organizado, ¿no? Y yo le pondría mucha fuerza a eso. Yo creo que es súper importante que metamos este cambio cultural, porque si no, ahí hay un caldo de cultivo para el crimen organizado que lo ocupa muy bien, además, ¿no? Lo mismo que con la desigualdad. Cuando yo decía antes, y que ese es mi siguiente punto, yo creo que manteniendo eso, el Estado se tiene que preocupar de generar algunos estándares similares en las comunas, ¿no? Con los cortes de luz, yo tengo a mi hijo en el San Ignacio del Bosque y fui a dejar a uno ayer y en la mañana en todos los semáforos que hay entre Tobalaba con Pocuro y Pocuro con el Bosque, que deben ser 3 semáforos, había una pareja de carabineros con los semáforos apagados cuidando el tránsito. En Renca no hemos tenido ningún carabinero en ninguna esquina cuidando el tránsito. Y ni siquiera una pareja, mucho menos decirlo, ¿no? Yo puedo entender que en este caso la Municipalidad de Providencia tiene más recursos y por lo tanto tiene más vehículos de seguridad municipal. No puedo entender que Carabineros, en una decisión que no tiene que ver con cuánta plata tiene el municipio, tiene que ver con una decisión institucional, genere una capacidad distinta en Providencia que en Renca para enfrentar un episodio como los cortes de la luz y las dificultades en el corte de tránsito. Cuando tú tienes manifestaciones de desigualdad, eso también es caldo de cultivo para la violencia. Y eso tenemos que enfrentarlo con mucha fuerza. Y por lo tanto, en la misma línea, yo creo que nosotros deberíamos generar un acuerdo que permita instalar en todas las comunas del país ciertos estándares mínimos para poder enfrentar estas incivilidades, ¿no? ¿Cuánto es razonable que tengamos en Renca y en cualquier comuna de vehículos municipales con guardias municipales, con inspectores municipales? No sé, inspectores municipales. Bueno, esa es una pregunta que yo creo que es de la máxima relevancia, ¿no? Para ir a cuidar a los que van a reponer la luz o para ir a ver que si hay gente tomando en una plaza podamos sacarlos de la plaza. ¿Cuántos carabineros tenemos que tener por lugar? ¿Cómo son los contratos de mantención del espacio público? El contrato más caro que tenemos todos los municipios es el contrato de mantención de áreas verdes. Y mantener un área verde es clave para el sentido de pertenencia territorial de un niño o una niña, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros, porque en Renca no tenemos la capacidad de mantener todas las plazas que potencialmente podríamos tener, yo invertiría en eso, en generar algunos estándares de acceso a la ciudad y de acceso a elementos de seguridad que puedan dar una sensación de justicia a una población que está bien choreada, ¿no? A propósito del caldo de cultivo y que los cortes de luz han sido en todas las comunas, yo vi ayer, le comentaba a Gonzalo en la entrada, a unos vecinos de Vitacura que estaban reclamándole a la alcaldesa Merino anoche hasta tarde. De hecho, el alcalde Bodanovich tuiteó así, la alcaldesa Merino injustamente recibe esto porque no es culpa de ella, así como no es culpa de ningún alcalde de los cortes de la luz, ¿no? Bueno, en Renca no protestan así los vecinos como protestaban los de Vitacura, pero yo tengo amigos que viven en Vitacura que me han dicho que me haría algo, ¿cachai? Porque llevo 7 días sin luz. Bueno, esa sensación de injusticia es una sensación que hoy día con los cortes de luz hay gente en el sector oriente de la ciudad que está sintiendo, pero que la gente del sector poniente la siente todos los días, no solamente por el corte de la luz, sino que por cosas como las que yo decía antes. Entonces, ahí vale la pena invertir para generar estándares que son distintos. Y lo último es evidentemente la prevención, ¿no? Nosotros en Renca estamos lanzando un programa que se llama Crecer en Renca y que tiene que ver con 2 cosas que son fundamentales. Uno es que nosotros podamos articular todos los esfuerzos del Estado en el nivel central y también de fundaciones como Kiri y otras más, que hacen una tremenda pega, pero que es pega que es muy limitada en su impacto territorial, ¿no?
Cuando yo tengo el programa Lazos, por ejemplo, un tremendo programa, pero tenemos 5 profesionales que llegan a atender a 100 jóvenes de la comuna, pero tenemos una lista de espera de 900, entonces nosotros tenemos que tener un programa Lazos para 1000, pues, ¿no? Que es lo que necesitamos efectivamente. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es, primero, coordinar a estas acciones que existen en nuestro territorio comunal. Renca es una comuna de 160.000 habitantes, 24 kilómetros cuadrados, y tenemos por generación de niños 2.000 niños. O sea, hay 2.000 niños en primero básico, 2.000 en segundo básico y así, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es generar una serie de intervenciones universales. O sea, no es el programa Lazo o la Fundación Kiri, que es tremenda, pero que impacta en un colegio de 52 que tenemos en la comuna. Estamos buscando programas universales que van a acompañar el desarrollo de los niños y las niñas de la comuna en todos sus niveles de desarrollo, desde que una mamá llega embarazada al CEFAM hasta que hay un chico que está en la enseñanza media y que necesita acompañamiento, orientación para entrar a la educación superior, ¿no? Con programas que tienen evidencia. Bueno, ese crecer en Renca, una parte tiene que ver con el impacto que se genera con cada uno de esos programas. Estamos metiéndole harto management, que Felipe insistió harto en eso, con los indicadores y con lo que nosotros necesitamos. Pero el otro sentido de un programa como Crecer en Renca es que haya niños y niñas que les haga sentido crecer en Renca, ¿no? Porque crecer en Renca, como crecer en gran parte de las comunas de nuestro país, los niños crecen con la idea de que en ese lugar no es buena la vida, ¿no? Y que el futuro mejor lo logran si es que son capaces de trasladarse a otro lugar donde la ciudad sí es buena o la vida sí es buena, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que generar es la idea de que esas oportunidades o esa ciudad buena va a llegar a todos los lugares, incluida la Araucanía, por cierto, ¿sí? Y eso es parte del crecer en Renca, que exista también una conciencia de que esta lógica más sentimental, más emotiva, de conectar a estos niños o niñas que, si no lo hacemos nosotros, el narco sí conecta sentimentalmente y además pragmáticamente con sus necesidades, ¿no? Entonces, esa línea preventiva, yo creo que los municipios tenemos un rol único que podemos jugar porque estamos ahí. El Estado está muy lejos y las fundaciones tienen capacidades que son limitadas, evidentemente, entonces hacen programas muy buenos, pero son muy acotados. Entonces, si nosotros tenemos un crecer en Renca, un crecer en la Araucanía, un crecer en distintos lugares que tienen cosas identitarias y únicas, pero además evidencia que muestra que disminuimos la deserción escolar, aumentamos factores protectores y reducimos factores de riesgo, yo creo que eso es algo también a lo que vale la pena jugárselo y los municipios tenemos un rol muy importante en eso. A todos, muchas gracias por sus intervenciones. Tendríamos 1000 preguntas más que hacer, pero no nos da el tiempo, vamos a terminar. Pero como yo soy profesora, no puedo irme sin hacer un breve cierre. Y yo creo que hay algunos conceptos que se han puesto sobre la mesa y que son importantes llevarnos cada uno de nosotros para que en su lugar, en su sector público, privado, la academia, los trabajemos. Voluntad, gestión, resultados, buena política, liderazgo y prevención. Yo creo que si de este seminario de esta mañana nos llevamos esos 6 conceptos, vamos a poder colaborar y cooperar con un país que claramente desde todos los lugares queremos que sea mucho mejor. Así que muchísimas gracias a todos por participar hoy día.